Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a iniciar nuestro culto de oración a nuestro Dios cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor, y ruego, suplico que tú nos ayudes, Señor, y nos ayudes aún en nuestra casa a cantarte, a alabarte, Señor, y estar ahí dispuestos a estar hojeando nuestra Biblia y aprender, Señor, en esta mañana. Rogamos, Señor, que tú te reúnas con nosotros y que todo aquello que pudiera estar estorbando nuestro corazón para recibir tu palabra sea quitado, Señor, y que la semilla de tu palabra caiga en nuestro corazón como tierra recién surcada, Señor, por favor, y lista para producir. En el nombre de Cristo Jesús, reúnete con nosotros, permite que los cantos, cada cosa que aquí suceda, pueda ser algo que realmente te enaltezca a ti solamente. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 458, junto a la cruz. Por mis pecados clamaba al Señor.
en mi alma hoy. Número 498, canten del amor de Cristo. Wow.
ustedes en esta mañana. Gracias a ustedes que nos están sintonizando. Recuerde que el domingo es el Día del Señor. Ya han pasado ya varios tiempo, ya tenemos los 2 meses y lo que va de esto, ¿verdad? Y ustedes que se han estado conectando, muchas gracias por seguir. Ustedes que han reproducido los videos para verlos, gracias, muchas gracias también. Y pues en cuanto haya oportunidad, nos estaremos congregando otra vez. Estemos orando unos por otros. Sigan orando por el pastor. Dios fortalezca su salud, por mi mamá también, para que también puedan estar bien. Y pues vamos a echarle ganas, hermanos, vamos a echarle ganas. Roguemos. Yo he estado orando al Señor que Dios me dé la oportunidad de regalar un folleto, de hablarle a alguien de Cristo. Y pues Dios siempre nos da la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Dios siempre nos da la oportunidad de hacerlo. Si usted va en su carro, al de la gasolinera, déle un folleto. Si usted se topa con alguien, tiene la oportunidad de hablarle, hablemos de Cristo, ¿verdad? Hablemos de Cristo, eso es lo importante. Y entonces pues vamos a echarle ganas. Roguemos al Señor que Dios nos dé su gracia y que esta situación de la pandemia pues pueda pasar. Entonces pues vamos a rogarle al Señor que Él nos bendiga y nos dé su gracia para mantenernos fieles al Señor. Estos son tiempos peligrosos, ¿verdad? Peligrosos porque de repente llegamos a pensar que la iglesia no es tan esencial, y si lo es, la iglesia es esencial. Es el lugar que Dios ha establecido para que usted y yo nos congregamos. En esos tiempos no podemos hacerlo presencialmente, pero sí nos podemos congregar a través del Facebook y ver el video después en el YouTube, y entonces pues vamos a echarle ganas. Vamos a hacer una oración por los diezmos y las ofrendas. Vamos a hacer una oración por los diezmos y las ofrendas, y recuerde ser fiel, recuerde cumplir con su responsabilidad como cristiano, y rogándole al Señor que Él nos ayude a poder ser fieles. Gracias a Dios, Él nos ha provisto a todos, ¿verdad? De alguna u otra manera Él nos ha dado de su provisión, entonces vamos a echarle ganas en esto. Oramos. Señor y Padre nuestro, rogamos de tu ayuda, rogamos de tu gracia, y rogamos, Señor, de poder bendice los diezmos, las ofrendas. Gracias por cada hermano, cada hermana que se ha mantenido fiel, ofrendando, diezmando, dando para misiones. Agradecemos por esto, Señor. Rogamos de tu bendición, rogamos de tu ayuda, rogamos de tu gracia, Señor, para que tú puedas bendecirnos, Señor, y ayúdanos a darte lo que a ti te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Himno número 331. Todas las promesas del Señor.
ustedes en esta mañana. Gracias a Dios que hoy es domingo por la mañana, un día en que todos deberíamos disponer nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar su palabra, y gracias a Dios que Él nos permite la vida, ¿verdad? Gracias a Dios que Él nos permite estar aquí, ¿verdad? No hay, yo creo que no, bueno, en lo personal no creo que si es domingo, ¿verdad? Y tenemos vida, pues no tendríamos ninguna excusa y tenemos la habilidad de levantarnos, tenemos la habilidad de agarrar un celular, no hay excusa para no hacerlo. Gracias a Dios que Dios nos permite estar aquí, ¿verdad? Gracias a Dios que a usted le permite estar en su casa, ¿verdad? Y entonces pues vamos a seguir adelante, Ay, no, es que ya no se puede. No, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, dicen, es el dicho famoso, ¿verdad? Sí se puede y vamos a echarle ganas. Mire, ayer ve uno las noticias y por todos lados, toda la gente está sufriendo en el asunto económico. Las empresas, estaba viendo las empresas del fútbol, por ejemplo, los clubes del fútbol están sufriendo, ¿verdad? Y otras empresas donde requieren tener la gente ahí y donde no se ha podido, ¿verdad? Gente que tiene restaurantes que apenas lo están sufriendo, mire, y también la iglesia sufre, ¿verdad? Y no que la iglesia tenga comparación con todas estas cosas, pero la iglesia sufre en todos los sentidos, ¿verdad? El asunto de no poder cumplir la gran comisión como se tiene que cumplir, ¿verdad? De no estar juntos los hermanos en armonía, y verdad, y se extrañan esas cosas. Así es que pues vamos a rogarle al Señor que esto pase, vamos a humillarnos delante de Él y rogarle al Señor que Dios nos deje ver su mano, su poder obrar, ¿verdad? Obviamente el gobierno está reactivando las cosas que para ellos en su pensar les produce ganancia, ¿verdad? Les produce ganancia, pero pues Dios nos ayude a nosotros como cristianos a estar rogándole al Señor para que esto pueda pasar. Entonces, como algunas veces se nos ha dicho y como yo algunas veces también le digo, hay que estar orando unos por otros, ¿verdad que sí? Hay que estar orando. De repente, acuérdese de la familia fulana, ore por ellos. Del hermano fulano, ore por ellos. De la hermana sutana, del jovencito, ore al Señor, ¿verdad? Y alguien más de aseguro ha de estar orando por ustedes. Nosotros oramos por ustedes, nosotros oramos por sus familias, y así es que el pastor ora por cada uno de ustedes, y entonces rogamos al Señor que Dios nos dé su gracia. Vamos a ver ahí Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Otra vez gracias por estar ahora sí que en sintonía, ¿verdad? En sintonía a través del Facebook y le digo, el YouTube se están poniendo todas las predicaciones ahí, ¿verdad? Y entonces pues vamos a echarle ganas. Entonces vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vamos a ver del 1 al 20, que vamos a estudiar esta mañana ahí en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia,
No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias porque nos permites estar aquí. Rogamos de tu ayuda, rogamos de tu gracia, rogamos, Señor, que tú tomes control de mis labios, mi mente, mi corazón, mis ojos, mis oídos, de cada parte de mí, Señor, para hacer el trabajo que se tiene que hacer esta mañana al predicar tu palabra. Ruego, Señor, de tu gracia, de tu ayuda, pues, y que tu Santo Espíritu sea el que esté tomando control de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, por favor. Déjanos ver tu mano, tu poder obrar. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, muchas gracias otra vez por sintonizarnos y conectarse. Y pues, esta mañana quiero hablarle acerca de mirar cómo andéis. Es necesario, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros vigilemos nuestros pasos. Cuando uno va caminando, especialmente en una superficie, en un piso donde está resbaloso, uno hasta toma el tiempo para como que hacerle así, ¿verdad? Cuando está mojado, porque si no se fija dónde camina, dónde pisa, da un paso en falso y se resbala. O cuando uno va, ¿verdad?, caminando en la oscuridad y sabe uno que hay cosas ahí las cuales uno puede pisar, ¿verdad? Se puede dañar, ¿verdad? Se puede dañar, ¿verdad? Y de repente, o el ir caminando donde han trabajado con clavos y eso, uno tiene que ir revisando, ¿verdad?, que no vaya a encontrar una madera, ¿verdad? Y se puede encajar un clavo. Y sabe, esas son cosas que, mire, de repente uno se daña por no mirar bien cómo anda, ¿verdad? De repente es vergonzoso cuando uno va caminando y de repente se le van los pies, y bueno, los pieses, ¿verdad? Se le van los pieses, ¿verdad? Los pies y azota, y qué vergüenza es eso, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted se ha caído, pero si se ha caído se da cuenta que no solamente es el dolor del trancazo que se dio, ¿verdad? Pero también el dolor de la pena, ¿verdad?, que uno siente por haberse resbalado. En la vida cristiana, hermanos, es necesario estar vigilando, mirando bien cómo andamos, ¿verdad? ¿Sabe? Porque más que la gente nos vea, ¿verdad?, y que también tiene que preocuparnos, tenemos que recordar que hay alguien que nos mira 365 días al año, y ese es Dios. Y es la razón por la cual la palabra de Dios dice, mirad cómo andéis. Mirad cómo andéis, dice la palabra de Dios. Ahí en el versículo 15 dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino dice la Biblia, como sabios. El necio va, ¿verdad? Y no le importa dónde va, si va a recibir daño, no le importa nada de eso. El necio no le importa que le digan, no vayas para allá, y de todo modo lo hace. El necio simplemente sigue sus instintos y hace lo que le da la gana. Y sabe, es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice, mira pues con diligencia cómo andéis.
no como necios. Y la Biblia dice, sino como sabios. La Biblia dice que la sabiduría nos va a apartar del mal. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude a vivir como gente sabia, a caminar como gente sabia. Cuando uno es sabio, ¿verdad? Y sabe que está resbaloso, empieza uno a tantearle, ¿verdad? Que no se le vayan a ir los pies, que no se vaya a encajar, que no vaya a pisar, ¿verdad? Y que no se vaya a dañar. La Biblia dice, mira como sabio, sé diligente en mirar como sabio cómo andas. La Biblia dice, hey, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y entonces, ¿cómo podemos andar de una manera sabia? En el contexto de este capítulo 5 empezamos, de este versículo 15, empezamos en el versículo 1, ¿verdad? Del capítulo 5, dice la Biblia ahí, dice, sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Mire, es la razón por la cual tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. Tenemos que mirar pues cómo andamos, porque, ¿sabe? Creo yo que estamos alejándonos mucho de ser unos buenos imitadores de Cristo. ¿Alguna vez ha visto cómo hay alguien que imita a alguna persona, verdad? De repente vemos en la tele cómo hay gente que imita a los artistas, ¿cierto o no es cierto? Vemos cómo imitan a las personas, y entre más se esfuerzan por imitar a esa persona, hasta llegan a hacerlo, no sé si lo digo equivocado, hasta llegan a hacerlo mejor que el original. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Cuando le has puesto diligencia a ser alguien que trata de caminar sabiamente. En este asunto de lo que está diciendo la palabra de Dios, dice, sed pues imitadores de Dios. Tenemos que luchar, tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos para ser imitadores de Dios, hermanos. La verdad es que la razón por la cual la primera vez en Antioquía se le llamaron cristianos a los cristianos era porque se estaban burlando de ellos. Estaban diciendo, mira, los cristitos chiquitos quieren hacer lo mismo que Cristo, quieren comportarse. Y sabe que esa era la razón por la cual se les llamaron cristianos. Hoy se le llama cristiano a cualquier persona que se llame cristiano. No importa si es un borracho, no importa si es, ¿verdad? Y hoy es la situación que se ha degradado mucho el nombre de cristianos. Y el problema es, ¿verdad? Que no estamos siendo imitadores de Cristo. Dios nos dice en su palabra, Pablo nos está diciendo en su palabra, hermanos, tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que esforzarnos por ser gente que ve a su Dios, que lee su palabra, que habla con su Dios. Y entre más pasamos tiempo con una persona, más le imitamos. ¿Sabía usted eso? Vea a los niños, vea a sus hijos, ¿verdad? Vea a sus hijos. El pastor Fernández dice que un día salió a recoger el correo en su casa y había nevado toda la noche, y él empezó a hacer pasos más grandes, ¿verdad? A hacerle así, y de repente no se había dado cuenta que su hijo había salido detrás de él, ¿verdad? Y empezó a hacer exactamente lo mismo que él. Entre más tiempo pasamos con una persona, entre más tiempo pasamos, ¿verdad?, con nuestro padre, queremos imitar lo que nuestro padre hace, hermanos. De repente llaman por teléfono, ¿verdad? Cuando vivía en la casa y yo contestaba, ¿verdad? Y empezaban, no, fíjese, pastor, y quién sabe qué tanto. Y yo tenía que decir, ¿sabe qué? Déjele paso a mi papá, ¿verdad? Y sabe, el asunto es que entre más tiempo pasamos con una persona, más le imitamos. A veces, si el padre camina medio chueco, el niño no tiene ningún problema, ahí está caminando el niño también medio chueco, ¿verdad? Si hace gestos, el hijo imita esos gestos, imita esas voces, imita esas situaciones. ¿Sabe por qué? Porque hace falta que pasemos más tiempo con la persona de Cristo. El problema, hermanos, es que no estamos imitando a nuestro Dios, estamos imitando más a este mundo, porque parece ser que pasamos más tiempo con el mundo que con esa relación con nuestro Padre Celestial. Ese es el problema que tenemos. Pasamos más tiempo en las cosas de este mundo que el pasar tiempo. La razón por la cual les llamaron cristianos es porque estaban imitando a su Cristo. Y le digo, hoy parece
parece ser que llamar cristiano a cualquier persona es lo normal. Pero el que se nos llame cristiano debería ser un grande privilegio, pero también una grande responsabilidad. Esto es necesario. Pablo está diciendo, hermanos, mire, fíjese con diligencia cómo andas. No puedo llamarme cristiano si al final del día vivo como los hijos del diablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser es imitador de tu Padre Celestial. Esa debería ser nuestra meta, hermanos. Esa debería ser nuestra meta, imitar a nuestro Dios. Mire, la verdad es que una de las cosas que deberíamos imitar de nuestro Padre es el perdón. Deberíamos imitar la humildad, deberíamos imitar la mansedumbre, deberíamos imitar cada una de estas cosas, pero ninguna de esas cosas, ninguna de esas características tenemos, ¿verdad? Porque no nos estamos esforzando por imitarle a Él. Estamos tan cercanos a este mundo, nos estamos llenando tanto de este mundo, ¿verdad? Que el mundo dice, no perdones, que te paguen, ¿verdad? Y tratamos de desquitarnos. Que no te dejes. Tú levanta la cabeza y súrtele al que, ¿sabe qué? La verdad es que la Biblia dice, Pablo nos está diciendo a través de su palabra, diciendo, sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Hey, mira con diligencia cómo andas. Si te llaman cristiano, la pregunta es, ¿estamos siendo igual que Cristo? ¿Estamos tratando de imitar a Cristo? Y dice la Biblia, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y luego fíjese lo que es el amor, ¿verdad? Dice, fíjese la razón por la cual dice andad en amor, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Estamos equivocándonos con la cuestión del amor, ¿verdad? Pensando que el amor es ese estar meloso siempre. Ay, es que yo amo a mi hermano, ¿verdad? Y sabe, eso no es el amor. El amor, ¿verdad? De lo que Dios está diciendo aquí es entender que cuando amas a una persona, no importa que esa persona sobresalga más que tú, ¿verdad? No importa que esa gente haya hecho lo que estás dispuesto a perdonar. Eso es amor. La Biblia dice, hey, andad en amor, ¿verdad? Como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio, ¿verdad? A Dios en olor fragante. Tenemos, hermanos, no solamente que ser imitadores, tenemos que andar en ese amor. Tenemos que andar en ese amor, ¿para qué? Para poder ser esa ofrenda y sacrificio que le cause placer a nuestro Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Tenemos que hacer esa. Mire, en los tiempos del Antiguo Testamento, la verdad es que cuando usted ve a Caín y Abel, ¿verdad? Uno ofreció una ofrenda, un sacrificio, que fue agradable delante de Dios, y otro fue el que ofreció una ofrenda totalmente que no le agradó al Señor, ¿verdad? Eran sandías, melones y todas esas cosas, pero no era lo que Dios había querido que se le ofreciera, y no fue un sacrificio de olor fragante, no fue un sacrificio agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios había dicho. Y sabe que muchas veces estamos así, estamos queriendo hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Aunque aparentemente parece que están bien, queremos hacer las cosas de Dios como nosotros pensamos que son. Dios ya ha establecido las cosas y Él quiere que seamos ofrenda y sacrificio de olor fragante. Imitadores de Cristo, tenemos que andar en amor, tenemos que ser esa ofrenda y sacrificio que realmente se entrega más por su Dios, que realmente nos empezamos a despojar de nosotros y empezamos a llenarnos más de Él, y entre más nos llenamos de Él, más agradables somos para Él. El problema es que estamos tan llenos de nosotros mismos. El problema es que estamos tan llenos de nuestro propio orgullo, de nuestras propias situaciones. Y sabe, cuando vamos delante de Dios, a veces hasta nos excusamos de lo que hacemos por causa de otros. Y Dios dice, esto no es agradable. Esto no es de olor fragante. Tenemos que andar en amor para que podamos ser una ofrenda, el sacrificio de olor fragante. No solamente eso, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, sed pues imitadores, andad en amor, y no solamente eso, versículo 3, pero fornicación, dice la Biblia, y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Sabe
sigue diciendo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino que también, dice, sino antes bien acciones de gracias. Pero sabéis esto, dice el versículo 5, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabe qué? Ahora, si debemos de fijarnos cómo andamos en este mundo, si estamos siendo imitadores de Cristo, si queremos andar en el amor para hacer una ofrenda y sacrificio de olor fragante, ¿sabe qué? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que nos metemos. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y sabe, la verdad, hermanos, es que es bien fácil hablar cosas que no convienen. Es bien fácil soltar cosas que no deberían. No deberían ni siquiera nombrarse entre los cristianos. No debería ni siquiera estarse mencionando entre los cristianos. Y la Biblia dice, hey, si eres imitador de Dios, si andas en el amor, si estás fijándote bien cómo andas, ¿verdad? No dejes que ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia sea algo que se nombre entre vosotros. Esto no conviene entre los cristianos. ¿Qué daño, hermanos? ¿Qué daño le hacemos? ¿Qué daño le hacemos a la obra de Cristo, al cuerpo de Cristo, cuando somos los mismos cristianos que nos estamos comportando no como imitadores de Dios, sino como imitadores del mismo diablo? Pensar que estar viviendo la vida, ahora sí como dijo aquel, la vida loca, y haciendo las cosas que nos complacen, ¿verdad? Y mencionando la fornicación, la inmundicia, andando neciamente, las truhanerías, andando a avaros y todas esas cosas. Pensamos que es algo normal. Sí, es normal para la gente del mundo, pero para los cristianos, la Biblia dice, esto no le conviene a los hijos de Dios. Cuando la palabra habla de la fornicación, es una palabra tan amplia, ¿verdad?, que describe el pecado sexual. Cuando habla acerca de la inmundicia, es otra palabra también para el comportamiento moral, que es sucio. Estaba escuchando la otra vez a un pastor diciendo que el 90 y tantos % de los celulares hoy en día se están llenando de pornografía. ¿Y sabe qué? Ese es un problema. Ese es un problema. Cuando habla acerca de las necedades, está hablando acerca de el cual tiene el mismo sentido. Cuando eres necio, cuando estás hablando de necedad, tiene el mismo sentido que la inmundicia. Mire, la verdad, hermanos, es que el mismo Señor habló acerca de esto diciendo, ten cuidado con lo que es cierto o no es cierto, porque la ventana de tu cuerpo son tus ¿qué? Tus ojos. Y lo más tremendo del asunto, de que los cristianos lleguemos a pensar que esto es algo normal. La televisión nos vacuna con la fornicación, la inmundicia, con las necedades. Cuando habla acerca de truhanerías, también tiene que ver con esa idea del humor sexual y de todas esas cosas, ¿verdad? Y es inapropiado. Y de repente llegamos a pensar que estas cosas que son inapropiadas para los cristianos, los santos, se están volviendo tan comunes. Y sabe que el problema es que antes los padres tenían el carácter para decir, no hagas eso, no veas eso. Y hoy no tenemos el carácter para hacer eso. Hoy no tenemos el carácter para poner un límite, decir, eso no lo vas a hacer, no vas a estar viendo eso, no te vas a juntar con fulano. Y hoy hasta nos hacemos partícipes del pecado. La Biblia dice, esto ni siquiera debería mencionarse. De estas cosas ni siquiera se deberían de hablar entre los cristianos. La Biblia dice, pero la fornicación, la inmundicia, la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice, ni palabras deshonestas.
¿Sabe? Las palabras deshonestas es la facilidad de cambiar las cosas por cosas que realmente no son. Y sabe que hay mucha gente que tiene la habilidad de hacer eso. Hay mucha gente que para causar la compasión de los demás usa palabras deshonestas, que tiene la facilidad de cambiar las cosas o las palabras en palabras que verdaderamente no eran. Como alguien que sirve a la gente, como alguien que trabaja con la gente, de repente a la gente no le gusta nada, ¿verdad? O no le gusta alguna cosa, ¿verdad? Y empiezan a hablar cosas que ni siquiera realmente son verdad. Y luego de repente pregunta uno, ¿y cuál es el problema? Y luego quieren resultar muy espirituales y dicen, ay, pero yo no quiero hablar del asunto. Eres deshonesto. Somos deshonestos cuando actuamos así. Y la ley dice, hey, ni siquiera esto le conviene a los santos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. Si realmente somos imitadores de Dios. Porque si nos decimos ser cristianos, deberíamos esforzarnos más para ser gente que imita a Dios. Deberíamos ser gente que anda en el amor. Es decir, que está dispuesto a sacrificar por otros, que está dispuesto a dar por otros, que deja de pensar en lo suyo propio para que alguien más esté mejor. Y ¿sabe qué? Estamos muy lejos de eso. Estamos muy apartados de andar caminando como Dios quiere. ¿Sabe? La verdad es que usted y yo tenemos que rogarle al Señor que Dios nos ayude. Dice la palabra de Dios, dice ahí la palabra de Dios, dice, mirad pues cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La pregunta de esta mañana es, ¿cómo andamos? ¿Andamos como sabios? ¿O andamos como necios? Al final del día tenemos que entender es que la necedad nos va a llevar a pagar las consecuencias. Pero la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría nos aparta de Él. Sigue diciendo, versículo 6. Bueno, versículo 7 dice, nadie nos engañe con palabras vanas. Y está hablando de las palabras deshonestas. Porque por estas palabras viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y la Biblia dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. De repente, hermanos, el otra vez estábamos viendo algo ahí en la televisión y con tal de culpar a alguien, dicen, es que yo no sabía a dónde me llevaban. Yo no sabía qué es lo que me iban a hacer. Yo no sabía, ¿verdad? Y luego resulta que de repente esas mismas personas, en la situación en la que se encontraron, vuelve a regresar a la misma situación, diciendo, es que yo no sabía, pero por eso volví durante todo un año. Estaba viendo una serie donde acusaban a un hombre de hacer cosas indebidas. Y las jovencitas eran jovencitas de 4 a 16 años, de 14 a 16 años. Y las jovencitas volvían y volvían durante todo un año diciendo, yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Y luego después acusan a ese hombre de violar a esas jovencitas. Pero no sabían lo que estaba pasando. ¿Sabe cuál es el asunto? De repente el ser humano peca mucho de eso. De pensar y decir, ay, pues es que yo no sabía que estaban hablando algo que no convenía. Yo no sabía que estaban haciendo cosas que no eran las adecuadas. ¿Sabe qué, hermanos? Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos lo que nos conviene escuchar y lo que no nos conviene escuchar. ¿Sabe? La Biblia dice, hey, no te juntes con esa gente que anda en fornicación. No andes con esa gente, no participes con esa gente. Y sabe que ahí es donde mucha gente confunde la situación diciendo, ay, es que ahí no aman a nadie, ahí no quieren a nadie, ¿verdad? No, es que a veces confundimos el amor con ser participantes de estas situaciones. El asunto, hermanos, es que no porque digamos que amamos, tenemos que ser participantes
del pecado de los demás. Tenemos que tener un límite. Tenemos que decir, no, es que eso no le agrada a Dios. La Biblia dice, esto no le conviene a los santos. Y la Biblia dice, no participes con esa gente. De repente parece ser que es lo que nos gusta, ¿verdad? De repente parece ser que es lo que nos atrae, que la gente cuente de sus pecados, y luego cuando la gente se le predica del pecado, la gente se siente ofendida. Pero la razón por la cual se nos predica contra el pecado es porque realmente eso es amor. La predicación es una parte del amor de Dios para advertirnos que lo que estamos haciendo está mal. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que confundimos esta situación pensando que el pastor no tiene amor. Los que predican ahí no tienen amor porque se dieron cuenta de mi pecado y predicaron acerca de esas cosas como si nada más nosotros fuéramos los más importantes, ¿verdad? Y ahí no aman a nadie. El asunto, hermanos, aquí es que tenemos que entender la palabra de Dios. Dice, tienes que ser imitadores de Dios. Tenemos que andar en ese amor. Es decir, está dispuesto a entregarte por los demás. Está dispuesto a perdonar a los demás. Sea un olor, una ofrenda, un sacrificio que sea fragante. Ni siquiera comentes, ni siquiera hables de la fornicación. No hables de la inmundicia, de la avaricia. Esto no le conviene a los santos, dice la Biblia. Y dice la Biblia, nadie te engañe con esas palabras deshonestas. ¿Sabe usted que para cada historia siempre hay dos caras? Y nos estamos acostumbrando siempre a escuchar nada más una. Eso es deshonesto, ¿no? Eso es deshonesto. No seáis pues partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia, versículo 8. En otro tiempo éramos tinieblas. Y a mí me gusta mucho cuando la Biblia marca estos tiempos. La Biblia dice, en otro tiempo eran tinieblas. Y hace tiempo también yo prediqué un mensaje acerca de en aquel tiempo, ¿verdad? Y Efesios y diferentes porciones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, marcan estos tiempos diciendo, antes eras tinieblas, antes no tenías parte con Dios. Y lo marca y luego dice, pero fíjese cómo cambia el tiempo. Dice, en otro tiempo eras tinieblas, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice la Biblia, andad como hijos de luz. ¿Sabe que una de las cosas que cuando uno quiere ser imitador de Dios, cuando uno quiere andar en el amor, preocupándose por los demás, preocupándose porque la gente conozca de Cristo, por tratar de servir a los demás y ayudarles a que estén mejor, la Biblia dice, vas a andar en la luz. Y sabe que el problema con la luz, o el detalle con la luz, es que la luz lo refleja todo. La gente que siempre anda en las tinieblas, la gente que siempre anda siempre dando una sonrisa aquí y por abajo enseñando los cuernos del diablo. ¿Sabe cuál es el asunto? Es la gente que parece ser que menos se le critica. Pero la gente que quiere andar en la honestidad, la gente que quiere andar en la luz, ¿verdad? Usted cuando se está peinando, las hermanas cuando se están peinando, no cierran todas las cortinas y apagan la luz. No. Tienen que prender la luz para verse en el espejo y ver si se le paró un gallito, ¿verdad? Si se le corrió el rímel, no tiene que ver. Y la luz refleja todo, hermano. La gente que quiere ser imitador de Dios, la gente que quiere andar en el amor de Dios, la gente que quiere alejarse de todas esas cosas que anteriormente o que siguen siendo tinieblas y que yo no quiero estar en tinieblas, sino quiero andar como hijos de luz. Esa es la gente que se le ve todo. Se le ven los detalles, se le ven las dificultades. ¿Por qué? Porque estamos expuestos ¿a qué? A la luz. Pero la gente que es deshonesta ante la luz solamente muestra una sonrisa. Y en las tinieblas sacan los cuernos. En otro tiempo éramos tinieblas, hermanos. Y si en otro tiempo éramos tinieblas, usted que duró mucho tiempo sin conocer o duró su vida sin conocer de Cristo, usted sabe lo que se hace en las tinieblas de este mundo. Las tinieblas de este mundo, ¿verdad? Enseñaron, ¿verdad? A fumar, a tomar, a fornicar, a adulterar. Y eso era vivir en las tinieblas sin Cristo.
Pero dice la Biblia, ahora somos luz. Ahora somos luz. Ahora nuestra vida debería denotar un cambio totalmente diferente. Ahora nuestro deseo deberá ser: Señor, ayúdame a ser imitador de Cristo. Yo quiero ser como tú. Esa debería ser nuestra meta. Hoy tristemente la meta de muchos es ser como Ricky Martin, es ser como Maluma y a veces hasta los cortes de pelo de los cristianos es lo que reflejan. La forma en que las señoras se visten, el hombre se viste, la forma en que nuestros jovencitos se visten, demuestran a quién se quieren parecer. Nuestras actitudes demuestran a quién queremos parecernos. Pero ahora somos hijos de luz, hermanos. Ahora somos hijos de luz. Ahora sois luz en el Señor. Entonces dice la Biblia, anda como tal. Alguien que anda en la luz, hermanos, deja que el Espíritu de Dios lleve fruto en él. Dice la Biblia, ¿sabe? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad. La palabra justicia tiene que ver con la obediencia. Y luego dice, y verdad. Es cuando alguien quiere ser imitador. Y luego dice el versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable. Comprobando lo que es agradable. Todos sabemos lo que es desagradable. He pasado cuando uno va manejando, de repente va manejando y en Torreón pasa muy seguido eso. Pasa uno por una alcantarilla y de repente se meten olores extraños, ¿verdad? La camioneta, inundan toda la camioneta y volteo a ver si algunos de mis hijos tienen la cara rara, pero no, dicen, no, papá, yo no fui, ¿verdad? Fue la alcantarilla, ¿verdad? Fue la alcantarilla, ¿verdad? O de repente cuando uno va manejando y en la carretera se encuentra un perro muerto y ese perro está tan descompuesto, ¿verdad? Que le resulta tan agradable el ambiente que está ahí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y usted se tapa la boca, no, esto huele feo, ¿verdad? Le dieron demasiados frijoles a ese perro, ¿verdad? ¿Y sabe cuál es el asunto? Una de las cosas por las cuales tenemos que andar como hijos de luz es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y así podemos comprobar lo que es agradable delante del Señor. Nos gustan las cosas agradables, ¿cierto o no es cierto? A Dios también. Él quiere ver que usted y yo somos gente agradable. Que es difícil estar a un lado de una persona que es desagradable. Yo no puedo estar a un lado de una persona que fuma. Bueno, depende de lo que fume, ¿verdad? No se cree. Yo no puedo estar a un lado de una persona cuando he tenido que tratar con alguien y ese alguien saca un cigarro y lo prende y le digo, no, compadre, pues me vas a correr. Te hace daño. No me gusta oler, ni siquiera me gusta oler a cigarro, ni oler al cigarro. Y lo apaga inmediatamente, se vuelve desagradable. O está alguna persona con la cual estás hablando y desde las 10 palabras que habla, 9.99 de las palabras que habló son puras malas palabras. Eso es desagradable. Yo siempre cuando leo esto, hermanos, me pregunto, ¿seré yo agradable delante de Dios? ¿Seré yo alguien en el cual Dios dice, mira, paren todo? Yo me imagino así, ¿verdad? Paren todo, mi hijo va a hablar conmigo. Me gusta escucharle hablar. ¿O seré esa persona que es molesta, que es desagradable cuando empiezo a hablar diciendo, ya va a empezar el Duncan? Esa es la marca de un yoyo, ¿verdad? Así no nos multan, ¿verdad? Ya va a empezar es que yo necesito. Es que no, tú sabes la vida tan injusta. Y Dios dice, está bien, pues. Qué bueno que hablaste. Tenemos que andar, hermanos, como hijos de luz. ¿Sabe por qué? Que nunca sacaremos nada bueno de las tinieblas. La Biblia dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice la Biblia, reprenderlas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reprender? Dice, porque es vergonzoso
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Hermanos, no se les olvide, no se nos olvide, la luz lo manifiesta todo. Cuando venimos a Cristo, de repente nuestros pecados son exhibidos, nuestros errores son exhibidos, y entre más procuremos con diligencia mirar cómo andamos, ¿verdad? Queremos ser imitadores de Dios, queremos ser gente que anda en el amor, sacrificándose por los demás, ayudándole a los demás, tratando de evitar el adulterio, la fornicación, todas esas cosas, las cosas que no convienen a los santos. Dice la Biblia, no andes en las obras infructuosas, porque es vergonzoso hablar de ello, porque todo lo que viene a la luz se exhibe, es manifiesto, la luz lo manifiesta todo. Sigue diciendo el versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y luego la Biblia dice, y te alumbrará Cristo. ¿Sabe que este mensaje es para los hijos de luz? Este mensaje es para los cristianos. Este mensaje es para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, aquellos que quieren ser imitadores, aquellos que quieren andar en el amor, aquellos que quieren rechazar las obras infructuosas de las tinieblas. Pero si usted está en esta condición, Dios nos está diciendo, despiértate. Despiértate, no pienses que eso es lo que le agrada al Señor. No pienses que, pues sí, un ratito en la iglesia y un ratito en el mundo, un ratito acá, y luego pues también yo tengo mis derechos. No, dice la Biblia, despiértate. Haz la diferencia entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Haz la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Nunca las obras de las tinieblas traerán buen fruto. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, para que sea Dios quien te alumbre. Despiértate, despertémonos, hermanos, a esta situación. No podemos estarle llamando a lo malo bueno, y ni a lo bueno malo. No podemos estar extraviados, no podemos estar siempre tropezándonos con la misma situación, porque a pesar de que Dios nos ha traído la luz, seguimos dormidos, seguimos como si estuviéramos muertos. De repente es tan triste ver a cristianos que parece que si no hubiera ningún temor de Dios, como si realmente Dios no les hubiera dado vida. Y luego llegar a pensar, ¿verdad? Que estoy bien. Despiértate. El jueves le hablé acerca de el tiempo se está acabando. Tenemos que despertarnos, hermanos. Tenemos que despertarnos. Cuando uno está dormido es más fácil que el enemigo haga la obra, ¿cierto o no es cierto? Cuando uno está dormido es más fácil que le roben. Cuando uno está dormido es más fácil que le quiten todo lo que tiene. ¿Y sabe por qué? Dios nos está diciendo, no puedes seguir dormido, no puedes seguir como si estuvieras muerto. Levántate para que Dios sea quien te alumbre. Ponte buenas convicciones, lee más tu Biblia, ora más, escucha más de la palabra de Dios. Levántate de los muertos. Y luego la ley dice, y te alumbrará Cristo. Vivimos en un mundo que está bien oscuro. Vivimos en un mundo que le digo, hoy matar a un ser humano le llaman bueno, porque una mujer puede decidir acerca de la vida de ese bebecito, ¿verdad? Hoy decir que Dios naciste hombre, pero hoy decir que no, pues como ya no quieres ser hombre, quieres ser niña, eso es bueno. Defiende tus derechos. Hoy estamos hablando de que un hombre se puede casar con un hombre, una mujer con una mujer, y dice la palabra de Dios, eso no está bien. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Y la Biblia dice, te alumbrará Cristo. Sigue diciendo por último, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Le decía, si usted quiere ser sabio,
Si usted quiere ser sabio, tendremos que practicar el temor de Dios. Si usted quiere ser sabio, tendríamos que ser imitadores de Dios. Si queremos ser sabios, hermanos, tenemos que andar en el amor y rechazar cada una de estas cosas que ya se mencionaron, como la inmundicia, la fornicación y cada una de estas cosas. La Biblia dice, esto no conviene a los santos. Si usted quiere ser sabio, dice el versículo 6, eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar bien el tiempo. ¿Sabe? Porque los días son malos. ¿Sabe qué? ¿Quién pensaba? Nadie creía. Iba a llegar un punto en el cual la iglesia iba a estar cerrada ya 2 meses y tantos. ¿Quién llegó a pensar eso? Ahí le dice, hey, aprovecha bien el tiempo, porque van a venir días malos. Y la mejor manera de aprovechar el tiempo, hermanos, es andar en la luz, es mirar con diligencia cómo andamos, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, dice la Biblia, el versículo 16, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Fíjese, aquí en estos 1, 2, 3, 4 versículos, nos está dando todo, bueno, desde el 15 hasta el 20, 5 versículos, nos está dando toda la contra de lo que es andar en las tinieblas. Dice, aprovecha bien el tiempo, no seas insensatos, sé entendido cuál es la voluntad de Dios. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Dios nos dice, no hables de la fornicación, de la inmundicia, de las truhanerías, de las palabras. No, dice la Biblia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, y uno que otro chisme que se presente. No dice eso. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y otra cosa que es esencial, dice la Biblia, el versículo 20, dice, dando, como dice ahí, siempre gracias por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice, hey, mirad pues con diligencia cómo andéis? No como, dice la Biblia, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos, hermanos? Andamos pensando que el pecado es normal y que tenemos el derecho para hacer lo que pensamos que a mí me agrade y con eso me sienta bien. El mundo lo está manejando de esa manera. El mundo dice, haz lo que tú quieras, con tal de que tú te sientas bien, ¿verdad? Mientras que no dañes a nadie. Pero cuando usted y yo, a pesar de que el pecado nos haga sentir bien nada más a nosotros, tenemos que entender que el pecado ofende a Dios. Mirad bien cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Cada paso que voy dando en este mundo, tengo que fijarme dónde piso, hermanos. ¿He escuchado la expresión, y ya te quemaste? ¿He escuchado esa expresión? ¿Sí la han escuchado? Y ya te quemaste. Qué feo es eso. Y más cuando estuvo grave. Vas caminando y sabe, de repente, qué feo es eso. Y lo peor es cuando no te das cuenta, sino que solamente huele feo. Ahora, ay pastor, qué naco. Mi papi no me enseñó esas palabras a mí. Bueno, yo se las estoy enseñando ahorita. Y vas caminando y la gente se da cuenta que huele feo. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Y sabe, lo mismo pasa, hermanos, cuando no caminamos sabiamente, no nos importa dónde pisamos, no nos importa dónde vamos, no nos importa dónde nos metemos.
no nos importa qué es lo que hacemos. Cuando andamos caminando neciamente, me da igual si vengo a la iglesia o me meto a una cantina. No me importa si un día hago tal o cual cosa, o fumo o me drogo y de todos modos vengo a la iglesia. No me importa si al día anterior hice lo que me dio la gana y a la iglesia vengo, ¿verdad? ¿Sabe? La Biblia dice, mira bien cómo andas. Mira bien dónde estás pisando. No seas un necio, más bien sé un sabio. Anda como un sabio. Fíjate cada paso que das. Cada paso que das. Date cuenta dónde estás pisando. Pero sobre todo date cuenta que si eres hijo de luz, la luz lo enseña todo, lo manifiesta todo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por tu bondad. Señor, yo quiero rogarte, Señor, en lo personal, que tú me ayudes a ver bien dónde ando caminando. Señor, ayúdame a ser diligente en cuidar mis pasos. Señor, ayúdame a ser diligente en saber qué es lo que estoy pisando. Yo quiero ser imitador de Dios. Yo quiero ser alguien que anda en el amor, así como el mismo Señor Jesucristo lo mostró en la cruz. Yo quiero ser alguien que cuando esas palabras, esas conversaciones que no le convienen a los hijos de Dios, simplemente pongo un límite y decir, yo no voy a hablar de eso. Yo no voy a estar en eso. No voy a participar en eso. No voy a practicar eso. Quiero mirar bien cómo ando, Señor. Quiero ser diligente en mi andar. Señor, ayúdame por favor. Dame de tu gracia. Todos, esta es una línea bien delgadita que podemos atravesar. Tanto así que el diablo nos llega a engañar pensando que hay cosas que hacemos y están bien. Cuando la verdad es que estamos pecando tremendamente contra Dios. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos. Tú ya pagaste el precio por nosotros. Ya nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos a levantarnos para que sea la luz de Cristo quien nos alumbra y ser esa luz que brilla en medio de un mundo tan oscuro. Señor, permítenos ser esa luz que aleja la oscuridad de nuestro hogar. Permítenos ser esa luz, Señor, que donde quiera que paramos hablamos de cantos, de himnos, de cosas espirituales, donde realmente, Señor, tú nos bendices, tú nos ayudas y nos ayudas a través de nuestras palabras, no solamente de nuestras palabras, de nuestra forma de vivir, alcanzamos a alguien más porque ven algo diferente en nosotros. Perdónanos, Señor, cuando en nuestras palabras son deshonestas, cuando tenemos la facilidad de cambiar todo lo que decimos con cosas deshonestas y ponemos en mal a las demás personas, no sabiendo el daño tremendo que le causamos a la obra de Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mirar con diligencia cómo andamos. Ayúdame, Señor, a ser tu imitador. Ayúdame a andar en ese amor. Señor, ayúdame a rechazar esas cosas. Ayúdame a andar como hijo de luz. Señor, ayúdame a que en mi vida, en el Espíritu de Dios, dé esos frutos. Porque andar en las tinieblas es infructuoso. Siempre hay dolor, siempre hay tristeza, siempre hay fracaso. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a dar gracias en todo. Señor, ayúdame, Señor, a manifestar lo agradecido que estoy contigo. Señor, ayúdame. Ore en su casa y roguémosle al Señor que Dios nos ayude a realmente, que nos ayude a mirar con diligencia cómo andamos. Que nos ayude a cada día a querer ser más imitadores de Él. Que Dios nos ayude a ser gente que realmente anda en el amor. Gente que ni siquiera participa y ni habla de esas cosas, que simplemente rechaza con un rotundo no. Decir, no, yo no hablo de esas cosas. Yo no digo esas cosas. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Roguémosle al Señor que nos ayude a ser hijos de luz, donde el Espíritu de Dios muestra sus obras, la bondad, la justicia y la verdad. Roguémosle al Señor que Él nos ayude. Roguémosle al Señor que Él nos ayude. Mire, si hacemos estas cosas, el beneficiado vamos a ser usted y yo. Dios nos ayude.
Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Rogamos de tu ayuda, rogamos de tu gracia. Señor, ayúdanos a mirar con diligencia como andamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Vamos a terminar, hermanos, nuestro culto esta mañana cantando Soy feliz porque Cristo me salvó. Señor y Padre nuestro, en esta mañana te agradecemos, Señor, por tu palabra y ayúdanos, Señor, a imitar, Señor, tu ejemplo, Señor, tus pisadas, seguirlas y poder cada día, mi Dios, ser más como tú. Te pedimos de tu ayuda y de tu bendición para cada familia que se ha conectado en esta mañana y que tu bendición esté en cada hogar aquí representado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.